Hola, buenas tardes. Damos inicio al conversatorio del eje de transversalidad. Hoy nos están acompañando las entrevistadas que, bueno, una es Laura Lascano, docente de nivel secundario, vicedirectora del Colegio Universitario Patagónico, el CUP. Catalina Huentequeo, trabajadora estatal, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, profesora de Educación Artística y bailarina de danza contemporánea. También está hoy Valeria Molina, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, docente de formación docente, y Natalia Álvarez, profesora de Historia, recibida en la Universidad Nacional de La Plata, docente de formación docente y de nivel secundario, integrante de colectiva de educación popular. Bueno, el conversatorio de hoy eh, empezaba con dos disparadores fundamentales, ¿no?, que nosotras queríamos abordar. Uno es, ¿a qué hace referencia la transversalidad? ¿Cuáles son las implicancias de un abordaje transversal? ¿Y qué estrategias, reflexiones, ideas, experiencias previas recuerdan o se les ocurren para transversalizar la ESI en los distintos niveles educativos? Si quiere, puede empezar Laura Lascano. Bueno, empiezo nomás. Cuando ustedes me enviaron la propuesta, yo pensaba eso, ¿no? ¿Qué implica trabajar con contenidos transversales? ¿Qué es la transversalidad? Entonces, pensaba que el contenido transversal es aquel que surge de una problemática social, que emerge socialmente y que está muy vinculada a lo que se denomina educación en valores, ¿sí? El contenido transversal lo que provoca es que uno salga del espacio cerrado, del espacio curricular, disciplinar cerrado, para poder trabajar en esa temática o en esa problemática a partir de un abordaje compartido, ¿sí? Un abordaje que hacen distintas personas, distintos profesores, si hablamos de la escuela, y que nos muestran la integralidad que tiene ese contenido, ¿no? Son contenidos que necesitan de distintos saberes disciplinares y vivenciales para poder ser interpretado, para poder ser abordado. Eso tiene que ver con la transversalidad. Entonces yo pensaba, formo parte de un equipo de gestión que empezó en el 2018 y que termina en el 2021. Cuando nosotros tenemos que presentar un proyecto de gestión, justamente habíamos tomado la ESI y la educación ambiental como dos ejes transversales para trabajar en la escuela. ¿Qué iba a decir? Para que se me cortó. Bueno, cuando nosotros imaginamos la escuela, ¿sí? Cuando nosotros pensamos y nos imaginamos en qué escuela es la que queríamos, pensábamos más en términos de espacio cultural, como centro cultural, donde uno lo que hace es abrir el lugar para que los estudiantes, los jóvenes que transitan, también los adultos, puedan despertar intereses, ¿sí? Eso es lo que nosotros queríamos e imaginábamos para la escuela. Y esa forma de concebir la escuela es muy parecida y tiene que ver con pensar los contenidos transversales, ¿sí? Van asociadas. Las políticas, digamos, pedagógicas que nosotros tomamos en el colegio como equipo de gestión para trabajar con esa transversalidad tuvo que ver con la creación de una comisión de ESI que está conformada por distintos docentes. Es justo decir que la escuela ya tenía experiencias de trabajo en educación sexual integral, no es que nosotros iniciamos eso, había experiencias previas. Lo que nosotros hicimos fue constituir una comisión que fuera permanente y que tuviera institucionalidad. Es decir, nosotros designamos a esos docentes que forman parte de distintos departamentos, ¿sí? Que son de distintas áreas, las designamos anualmente y eso le da ese grado de institucionalidad y nos permite pensar
en propuestas que sean sistemáticas, es decir, que no dependa de la voluntad y las ganas que pueda tener cada docente de trabajar o no con ese eje. Esto es lo que nosotros nos habíamos planteado fuertemente como equipo de gestión. Esa comisión, bueno, está funcionando desde el año 2018. En la evaluación que hemos hecho, hemos ido teniendo mejores resultados cuantitativos y cualitativos. Como se designan los docentes anualmente, pueden ir cambiando, o sea, pueden ser otros docentes los que integren la comisión, que de hecho hemos tenido algunos recambios, hay algunos que están siempre, pero hemos tenido algunos recambios, que siempre es positivo, porque la mirada de otro siempre sirve para pensar en problemáticas y en temáticas. Y por otro lado, esta mirada que tiene la comisión, que es la que sostuvimos como equipo de gestión, tiene que ver con las políticas de cuidado, por un lado, y la mirada de género, ¿no? Eso es lo que nosotros implementamos y estamos sosteniendo. Está claro que es importante, me parece, que el equipo de gestión promueva estas prácticas, porque no es que la ESI ya está instalada en el sistema educativo o está instalada socialmente y todos aceptamos que debemos trabajar en ella. Para nada, todavía hay muchísimas resistencias adentro de la escuela, afuera de la escuela, y hay interpretaciones diversas, porque hemos tenido hasta estudiantes que nos piden que trabajemos la ESI solamente desde una mirada bien biologicista, porque es su interés particular. Entonces, sobre eso también tuvimos que ir trabajando y vamos a tener que seguir trabajando. Digo, con los adultos y con los jóvenes y adolescentes. Y las familias, obviamente, en este cruce también se hace presente, ¿no? Hay familias que apoyan la tarea, digamos, de la escuela para trabajar la ESI, y hay otras que todavía presentan esta resistencia de la que decía recién. Y bueno, hasta este momento hemos tenido esa variedad que yo les decía de talleres. La comisión ha generado jornadas, hacemos 2 jornadas anuales, y hemos tenido una variedad de temáticas y de talleres. Creo que en total había como 61 talleres, contamos en algún momento, que se le ofrecen a los estudiantes con esta diversidad de temáticas y que fueron involucrando de a poco a más docentes que se animan a trabajar en la perspectiva de género. Y después, por otro lado, lo que se ha hecho con esta comisión y esta institucionalización de la comisión es que le hemos designado o le hemos puesto algunas características que los docentes después también empiezan a reconocer que están ahí otros compañeros, otros pares para poder consultar. Por ejemplo, en caso de que quieran incorporar la ESI a sus propias propuestas curriculares, entonces esta comisión colabora, digamos, con esa situación. También nos asesora el equipo directivo, porque en nuestro acuerdo de convivencia, cuando una falta, por ejemplo, es muy grave, y lo menciono porque lo hemos tenido, situaciones de escraches o de violencia dentro de la escuela con adolescentes, la comisión de ESI ayuda, digamos, y colabora como asesora en los consejos de convivencia. Esos consejos de convivencia se generan cuando hay una situación muy grave que amerita el análisis para ver qué salida le damos, ¿no? Y está conformada por adultos y por jóvenes también, ¿sí? Por directivos, por docentes, preceptores, equipo de orientación. Así que la comisión también colabora como asesora en estos casos particulares. Bueno, esto es más o menos lo que nosotros tenemos como experiencia de transitar la ESI. Casos ha habido muchísimos, muy variados y que nos han enriquecido porque hemos tenido que ir buscando
estrategias de análisis, de intervención, de mirar la realidad de otra forma. Digo, desde situaciones de scratching hemos pasado y estos últimos años también hemos acompañado a estudiantes que han hecho un cambio de identidad de género. Digo, ha sido variada las cuestiones que se han presentado en la escuela. Así que por eso creo que si uno piensa la ESI, que creo que hay que pensarla como un contenido transversal con todo lo que dije anteriormente, es necesario que haya un equipo de gestión, como un equipo de docentes también, que acuerde con esta forma de trabajo. Por esto que decíamos, está muy vinculada a la educación en valores y está muy vinculada al análisis que cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo de nuestras propias prácticas y del cuidado que tenemos que ir haciendo cuando intervenimos en situaciones, por ejemplo, de violencia de género y demás, que están involucrados adolescentes, jóvenes y no adultos, porque ahí también creo que hay que hacer una distinción, ¿no? Cuando analizamos la violencia entre adultos, cuando analizamos las violencias en los vínculos que los adolescentes tienen entre ellos. Bueno, esta es la presentación de la ESI en el colegio, que seguro me van a quedar otras cosas, pero que supongo irán a salir. No sé, ¿sigo? Muchísimas gracias, Laura. No, de Bueno, nada. vamos a dar un espacio seguramente para intercambio, ¿no? Al final. Dale. Así que, bueno, la siguiente pregunta era dirigida a Catalina. ¿Cuáles considera que son los aportes de la ESI a la educación artística y cuáles son las potencias del arte para la incorporación de la ESI? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Por ahí un poco para hablar de la transversalidad y también la relación con la educación artística, por ahí a mí me interesa como remontarme un poco a la historia, un poco de la ESI, digamos, a todo este recorrido, esta trayectoria de más de 12 años de implementación y de sanción de la ley. Me parece un poco refrescarlo siempre porque me parece, a la actualidad hemos avanzado, pero sin embargo no hemos como quedado en el camino, inclusive a nivel local. Me parece muy valiosa la experiencia que tienen desde el CUP, pero en general a nivel local me parece que estamos todavía como recién empezando a motorizarnos, cuando por ahí, bueno, ya venimos con una trayectoria de la ESI a nivel nacional como bastante distinta, ¿no? En esto por ahí quiero hacer mención a los movimientos feministas, a los movimientos de género, que han transitado y que han marcado como ciertas huellas en toda esta trayectoria. Bueno, considero que la ESI, bueno, es algo bueno, importante para la educación artística, y creo que la educación artística también se puede desarrollar y desenvolver críticamente desde un posicionamiento ético, político, y bueno, que incluye la formación y el abordaje de la ESI. Estoy un poco nerviosa. En esto la entiendo como una construcción social. Considero que la ESI se debe militar dentro y fuera de las escuelas, fuertemente con los colectivos sociales. Y bueno, y a nivel acá institucional, yo trabajo en la Escuela de Arte. Lo que por ahí estoy como observando un poco, si bien se han querido conformar los equipos de la ESI dentro de los profesorados, yo pertenezco, bueno, a un espacio que es de formación artística vocacional. Dentro de ello estoy dentro de un espacio de centro de expresión infantil, trabajo con talleres con niños y niñas, y por ahí bueno, las propuestas son como muy aisladas, si bien no hay como una coordinación general con respecto a una mirada hacia la ESI, de incluirla transversalmente. Es como un trabajo más solitario en este sentido y a construir. En esto también considero que, bueno, los mapeos sociales, digamos un mapeo social colectivo de la institución y de todos los que conformamos un colectivo dentro de la institución escolar, y los que están, digamos, vinculados de alguna u otra manera, es importante poder trabajar todo, digamos, desde ese conjunto,
para poder pensar la ESI y militar la ESI dentro del espacio. Esto más que nada para poder también, cada uno como profesional y como parte de una institución, poder romper con ciertos mandatos que tenemos patriarcales, que nos impregnan a todos desde una mirada muy biologicista, y poder empezar a pensar la ESI desde todos sus componentes sociales, históricos, culturales, afectivos, sobre todo más en este contexto que venimos atravesando grandes cambios sociales y culturales, y poder acompañar en las trayectorias escolares y curriculares a todas nuestras poblaciones, bueno, que obviamente están atravesadas por toda su diversidad. Voy a poder a retomar algo ahí de algunas, así como conclusiones o algunas reflexiones en cuanto a la ESI, para pensar la ESI en clave de ESI. Me parece que, bueno, que nuestras prácticas y nuestra formación, nuestra experiencia, poder pensarlas desde otro lugar, poder deconstruirnos socialmente, sobre todo, bueno, pensar aquellas experiencias que nosotros hemos atravesado fuertemente desde una mirada más biologicista, más relacionada con, inclusive con cuestiones, digamos, más religiosas, ¿no? Porque antes la ESI era básicamente enseñada no por la docencia, y no había una responsabilidad del Estado ante esto, sino que, bueno, quienes enseñaban tenían, digamos, toda esta mirada biologicista, inclusive, bueno, religiosa. También, bueno, considero pensar cómo nos atraviesa y cómo nos moviliza, y cómo podemos acompañar, ¿sí?, a nuestras y nuestros estudiantes en distintas transformaciones que socialmente y culturalmente están atravesando. Bueno, desde mi experiencia personal, por ahí yo lo que, si bien por eso, como comentaba anteriormente, no estamos trabajando la ESI, digamos, desde una mirada integral, sí desde mi taller artístico, ¿sí? Desde mi taller artístico, sí voy incorporando diferentes cuestiones de la ESI, como romper con ciertos estereotipos, poder sacar, bueno, yo abordo lo que es la danza clásica, y sabemos que, bueno, tiene como ciertos cánones muy específicos y ciertos componentes, ¿sí?, que se pueden desnaturalizar a partir de la ESI. Ay, chicas, estoy muy nerviosa. Vas re bien, Cata. Está muy interesante lo que vas, así que tranqui. Sí. Está buenísimo que cuentes esta experiencia y cómo, digamos, en qué prácticas concretas encontrás que podés dar cuenta de que pones en juego esto que decís, ¿no? De la ESI transversalmente. Sí, yo creo que, bueno, que creo que a nivel local digamos, nos tenemos que como posicionar desde otro lugar, pensar la ESI colectivamente, pensar con los recursos que tenemos a nivel local, hacer distintas redes y poder, bueno, esto de comenzar a hacer como un mapeo más puntual con respecto a distintas experiencias con la ESI, y me parece sobre todo, bueno, poder llevar la ESI como un espacio de militancia. Por ahí, bueno, estas experiencias de distintos movimientos, sobre todo en los últimos años, por ahí, bueno, 2017, 2018, conocemos, bueno, que con la política por ahí educativa ha habido como un desfinanciamiento de la ESI y de otros programas a nivel nacional, y esto por ahí es volver a remontar algo que se venía como trabajando a nivel nacional, a nivel provincial y local, y poder pensarnos desde otro lugar y tratando de, sobre todo, respetar lo que son los derechos de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, sabiendo que la ESI es una ley, que es el derecho, y el Estado debe garantizarle en todo el territorio y en los diferentes niveles y modalidades, digamos, el derecho de la educación sexual integral. Y en esto pienso, bueno, que nosotros como localidad,
si bien en algún momento tal vez hubieron como ciertas fuerzas que estaban más firmes, creo que este último tiempo, y teniendo en cuenta, digamos, el contexto, sobre todo a nivel nacional, creo que, bueno, que nos merecemos volver a repensarnos desde nuestro lugar como docentes y a la vez poder comenzar como a accionar, ¿sí? Accionar en el sentido de, bueno, empezar a militar la ESI con los distintos colectivos sociales que tenemos a nivel local, poder también hacer una red mucho más extensa, más, digamos, federal, y poder, de esta manera, poder acompañar las distintas trayectorias escolares y pensar la transversalidad desde una mirada mucho más integral de lo que ya, digamos, venimos desarrollando. Por ahí, un poco para acotar, yo no estoy dentro de los profesorados, por ahí, bueno, Nati es parte. Sí, el año pasado se intentó armar el equipo de ESI, inclusive había un cronograma con reuniones, con encuentros, pero eso, bueno, con el contexto provincial como que quedó ahí paralizado, y bueno, ahora con todo esto que se ha sumado este año, no, digamos, como que no se ha podido avanzar. Yo creo que, bueno, eso es como un claro ejemplo de poder empezarnos a pensarnos colectivamente y involucrarnos desde otro lugar con la ESI, que creo que, bueno, hasta la fecha los avances han sido como muy, muy lentos, y localmente me parece que sería interesante poder armar un movimiento de la ESI donde estemos, digamos, interactuemos diferentes actores sociales, institucionales, inclusive poder incluir digamos, a las estudiantes y los estudiantes con sus diferentes demandas acerca de la necesidad de la ESI y de la transversalidad de la misma. No sé si algo más que pueda aportar. Por ahí con respecto a los talleres del Centro de Expresión Infantil, que es donde digamos, me desarrollo como docente de artística, sí, en los diferentes talleres se trabaja desde un concepto de infancias libres, donde trabajamos, bueno, esto de romper con los estereotipos sociales, culturales, y pensar, bueno, la educación artística, ¿sí? Como una salida importante para nuestras y nuestros niñas y niñas y adolescentes también. Buenísimo, Cata. Por ahí lo importante y lo que nosotras queríamos rescatar es básicamente sus aportes teóricos y desde sus propias experiencias educativas y profesionales, ¿no? Desde sus militancias, desde su espacio donde realizan su profesión, ¿no? Así que muchísimas gracias y ahora le vamos a dar la palabra a Valeria, ¿sí? Valeria, nosotras te habíamos consultado a vos te habíamos presentado dos preguntas, ¿no? Una era ¿qué nos aporta la ESI para pensar las relaciones dentro de las instituciones en general y las educativas en particular? Y si considerás que enriquecen las prácticas profesionales. Bueno, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, Cata, yo digo igual que también estoy nerviosa, es mi primera experiencia de este tipo en un conversatorio, pero bueno, me parece por demás interesante escucharlas, y me parece por demás piola igual esto, ¿no? Que se ponga en valor por ahí las experiencias locales y cómo la educación sexual integral toma forma particularmente en la ciudad. Bueno, conocimiento por ahí un poco para recuperar lo que dijeron las chicas. Sé que después va a haber un espacio de intercambio, pero me parece, ha trascendido el trabajo de CUP y como que ha sido una experiencia muy interesante la comisión y los talleres. De hecho, me tocó participar porque me invitaron un ratito a uno de los talleres una vez, así que vi todo el movimiento, los chicos y las chicas súper así entusiasmados, entrando. Me tocó participar en uno que era coordinado por otro, de estudiantes a estudiantes. Así que lo viví un ratito en carne propia. Me parece que, bueno, ese es un trabajo único que se está haciendo en la ciudad, porque no sé que en otra escuela que se haga. Y bueno, y después con respecto a lo que decía Cata, en relación a la militancia, coincido. Me parece que, bueno, que eso es algo que
está pendiente también de como encaminar en la ciudad. Les cuento que yo trabajo en formación docente en el espacio de educación sexual integral, en 2 institutos de Comodoro. Y también soy trabajadora social y trabajo en la oficina de adopciones de acá de Comodoro. Así que bueno, por ahí un poco conversando con una de las chicas que estaba también cuando se pensó este proyecto de taller, conversando, intercambiando algunas ideas, bueno, yo le contaba que hacía algunos cruces en relación a mi ejercicio profesional específico y por ahí lo que pasa, todas las temáticas que están vinculadas a la ESI. Contarles en relación a la transversalidad que, bueno, es un desafío claramente. Por ahí en formación docente, este año se empezaron a implementar diseños nuevos, por ejemplo, en los institutos en los que yo trabajo, que se revisaron y que, por ejemplo, la unidad curricular en los diseños anteriores duraba solo un cuatrimestre y tenía una carga horaria de 4 horas. La verdad que era un tiempo insuficiente para trabajar los contenidos que señalaba el diseño. Ahora los diseños se revisaron y la educación sexual integral aparece de forma anual, con una carga horaria de 3 horas, pero anual, ¿no? Y también como bastante puesta en valor, proponiendo que se generen articulaciones con la práctica, digo, es de lo que el diseño pide, ¿no? Porque por ahí un poco lo que decía Laura, a veces queda librado a la voluntad, y cuando queda librado a la voluntad, bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, el diseño ahora explícitamente señala que tienen que existir estas articulaciones y que tiene que estar pensada la educación sexual integral de forma transversal en la formación docente inicial. Esto me parece un avance más que importante, porque, bueno, yo estoy en esta unidad curricular desde 2016 y, bueno, puedo contar la experiencia en carne propia de que no llegábamos a tiempo, sobre todo porque para pensar en la implementación de la educación sexual integral hay que trabajar como muchas cuestiones a nivel subjetivo, ¿no? Hay que hacer como una cuestión de introspección y la primera parte tiene que ver con movilizar a las personas sobre temáticas que generalmente, como decían las chicas, están asociadas, ¿no? La sexualidad muy asociada a modelos biologicistas, moralistas, tradicionales. Entonces, como que nos llevaba gran parte del tiempo de la cursada como empezar a generar algunas preguntas acerca de esto y quizá no profundizábamos en temáticas específicas, ¿no? Vienen como más bien un pantallazo. Y en algunos temas fundamentales, como por ejemplo la perspectiva de género o, bueno, la temática de diversidad sexual, solo es un espacio, digamos, en el que, no sé, si se recupera y se da en el profesorado, digo, de forma transversal, me parece que es un horizonte a alcanzar, ¿no? Hoy tampoco pasa, creo yo. Vos, Nati, me vas a corregir si me equivoco, pero me parece que estamos en camino también, ¿no? También en los institutos en los que yo trabajo, en uno de ellos se está pensando se generó la propuesta, algo similar a lo de la comisión de CUP, para, bueno, pensar la transversalidad desde la interdisciplina también. Sabemos que, bueno, hay distintas, ¿no? Diversas profesiones, diversas disciplinas que convergen en los institutos de formación y se puede volver algo potenciar, ¿no? A partir de un trabajo de establecer determinados acuerdos y de pensar como algunas líneas. Yo creo que eso también es algo que lo tienen que motorizar los equipos directivos. Pero bueno, me pone contenta esto de los diseños porque me parece algo bastante alentador. Y con respecto a, bueno, la verdad que tengo como muchas cosas para contar en relación a la unidad curricular y a la cursada, me toca, por ejemplo, trabajar en distintos profesorados, por ejemplo, y yo identifico que según, no sé, es nivel inicial, profesorado de educación secundaria, como que algunos de estos destinatarios a los profesorados de los estudiantes, como que lo ven, digamos, más posible a la implementación, están como más ávidas de instrumentarse acerca de esto, están interesadas, no sé, en primaria y en inicial, por ejemplo, y después los profesorados que son como específicos, no sé, física, química, educación tecnológica, como un poco, ¿y yo cómo voy a hacer para trabajar esto? ¿Qué tiene que ver esto con matemática o con, no? No me imagino haciéndolo. Entonces, bueno, ahí también hay que generar un trabajo desde otro lugar.
también, ¿no? O por ejemplo, me toca dar clases en el profesorado de biología, que digo que biología y ciencias naturales ha sido la materia o la unidad curricular anual que le han dicho, bueno, ese, dalo vos, que sos de biología. Entonces, bueno, también un poco de construir con los chicos esto y en biología, digo, específicamente. Después, bueno, la pregunta era, porque me fui un poco por las ramas, ¿cómo nos ayudaba la educación sexual integral a pensar las relaciones en las instituciones en general y en particular? Me parece como 3 puntas principalmente. Una, la que tiene que ver con lo que decía Laura y bueno, también Catalina, ¿no? La perspectiva de género. Y cómo se transversaliza la perspectiva de género, cómo podemos ver esto reflejado desde, no sé, en la selección de un contenido, de un material, de un disparador, hasta en la respuesta que le damos al estudiante o a un emergente que tenemos en el aula, ¿no? Cómo poder construir esto es un desafío y es algo que nos propone la educación sexual integral. Nos hemos puesto un poco manos a la obra a partir de la ESI, creo, porque en realidad lo que tiene que ver con género, bueno, son teorías y cuestiones que están hace tiempo, pero bueno, hoy la ESI es la que nos convoca a pensar en esto, ¿no? A todos los actores institucionales. Y también yo lo pensaba en términos de mis prácticas y de otras instituciones por las que también transito, y cómo, por ejemplo, la perspectiva de género va permeando en justicia, en salud, ¿no? Si bien la escuela está ahí como motorizando, pero la ESI es algo que yo la pienso como trascendiendo las paredes de la escuela, claramente, ¿no? Y volviéndose valiosa en otros ámbitos también. Porque, bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con la perspectiva de género es algo que nos permite analizar las relaciones sociales desde un lugar, ¿no? Como mucho más enriquecedor. Otro tema importante, digo, no, la perspectiva de género, que la ESI también nos llama a instalar la temática de la diversidad sexual, ¿no? Algo que también quedaba un poco librado a como cada uno lo tomaba, ¿no? Yo no me meto en esto, ¿no? Yo escucho relatos, ideas, opiniones en el espacio de educación sexual en formación docente de los más diversos, ¿no? Acerca de esto, gente que está como muy en conocimiento acerca de la normativa, que adhiere, que milita, y otros que todavía, ¿no? Aún en este tiempo se preguntan acerca de si corresponde que se metan o no, o que, bueno, eso es algo que lo tiene que resolver la familia. Y de ahí vamos a un tercer punto, que es esta cuestión de pensar a la ESI en el marco de los derechos humanos y pensar también esto, ¿no? Que está trillado, pero que es valioso recuperarlo, que es un derecho que garantiza un montón de otros derechos. Y esto es algo absolutamente real. Los 5 ejes que comprende disparan muchas temáticas. Y es absolutamente amplio el abanico de temas que incluyen estos 5 ejes y realmente están vinculados a pensarlos a los chicos como sujetos de derecho, ¿no? Algo que también está un poco pendiente, ¿no? Esto de poder corrernos de una mirada adultocentrista y seguir pensándonos sin, digamos, recuperar la voz de los chicos, la mirada de ellos, y también pensando en esto, ¿no? Digo, es algo que también aún como sociedad nos queda revisar, y ahí lo digo por mi práctica, no en el instituto, sino en la oficina de adopciones, que estas temáticas también se replican. Me imagino, Cata, que vos también en tus otros trabajos, bueno, nosotros éramos compañeras en la universidad con Catalina, también en tus otros trabajos te tiene que aparecer, ¿no? A mí se me presentan escenas que me disparan lo que pasa en el aula cuando estoy dando la clase de educación sexual integral en mi otro trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en adopciones, esta cuestión de la maternidad y las construcciones que hay acerca de esto y las representaciones sociales que hay acerca de esto, ¿no? O, por ejemplo, el lugar en el que se los pone a veces a los niños y las niñas sin considerarlos sujetos de derecho, pensándolos todavía como objetos, y esto es algo, nada, que tenemos que construirlo, obviamente, desde mi lugar en la formación, pensarlo como una posibilidad de construir en secundaria, bueno, obviamente, ¿no? En primaria y en inicial también, pero digo, algo que nos debemos como sociedad, ¿no? Tenemos en materia legal y la normativa muy piola, muy de vanguardia, no sé, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, a diferencia de otros países, pero aún no la hemos hecho carne, creo yo. Y eso es algo que, bueno,
como dice Catalina, requiere militancia, requiere ponerse la camiseta. Yo siempre les digo a los estudiantes que la ESI tiene que ver con un posicionamiento, no tiene que ver con pensar en un contenido, ¿no? Si bien miramos los lineamientos curriculares y los contenidos, la ESI tiene que ver con cómo te posicionás entre tus estudiantes, cómo los reconoces como sujetos de derecho, cómo haces una intervención que no esté, digamos, desde el sentido común o desde... Pero bueno, eso requiere todo un trabajo, ¿no? Que lo pienso yo, primeramente de sensibilización con muchas cuestiones, poder identificar, ¿no? Qué bagaje cada uno trae a partir de las concepciones de sexualidad que construyó en sus trayectorias, en sus biografías. Bueno, yo tengo 38 años y no tuve educación sexual integral claramente, y lo que me enseñaron era absolutamente acotado. Creo también que es un pendiente en la formación universitaria. Nosotras, por ejemplo, cuando transitamos por la carrera, la perspectiva de género fue algo que yo lo vi como justo cuando ya me estaba yendo de la universidad, pero no era algo que estaba, ¿no?, instalado. Entonces, bueno, me parece que estos espacios ayudan a fortalecer, a establecer acuerdos. Me imagino que quienes van a participar del taller se van a quedar con un poquito también de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Que está bueno saber, porque quizás los materiales que circulan son, de otros lugares o a nivel nacional, y esto como que recupera lo local. También tiene que ser una invitación a que todos podamos involucrarnos más en esto. Mi reflexión, no sé si estoy bien con el tiempo, pero tenía que ver con eso. Para Natalia, te queríamos preguntar si existen vinculaciones, correlatos, puntos de conexión entre las propuestas de la educación popular y la ESI, y cuáles son. Bueno, buenas tardes. Me parece que un poco esa respuesta la respondieron Cata y Valeria con dos expresiones que me punteé acá para recuperar, que es militar la ESI y posicionarse también, como decía la compañera. Ahí tenemos como dos puntos muy, muy interesantes de partida para pensar. Creo que la vinculación central con la educación popular tiene que ver con que la ESI es una reflexión continua, profunda sobre la dimensión cotidiana de nuestra vida y sobre los aspectos políticos que tiene esa dimensión cotidiana. Y eso excede completamente el ámbito de la educación formal, ¿sí? Eso permea todos nuestros espacios de sociabilidad. En cuanto a las corrientes de educación popular, hay debates interesantes ahí, y hay una suerte de crítica dura, muy fuerte a la idea del hombre nuevo, ¿sí?, que surge después de los 60. Y bueno, ahí hay muchas discusiones dentro del feminismo y de los feminismos populares, de que las mujeres y que la mirada feminista quedaba un poco reducida, ¿sí? Ahí hay una discusión muy fuerte dentro del marxismo más clásico y más duro, eurocéntrico, en relación a las posibilidades que habilita para pensar un mundo realmente más libre, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de Freire, de la libertad como una práctica, parece que nos permite pensar que todas las creencias que nosotros y nosotras tenemos, de las que somos portadores, son un camino para repensar y para abrir nuevas preguntas. La educación popular es eso, es instalar una pregunta de manera continua, profunda, situada, ¿sí? Y eso nos permite recuperar ciencias pedagógicas diferentes. La colectiva de educación popular viene articulándose ya unos años con el equipo de Pañuelos en Rebeldía, con Claudia Corol, y previo a la pandemia hemos realizado distintos encuentros y talleres donde no lo vemos de manera escindida, no hemos hecho un taller de sí, sino que la cuestión está permanentemente, como dice este encuentro, digamos, es transversal a todos esos encuentros. Eso no quita que no hayamos hecho algunas actividades específicas. Por ejemplo, dentro de la universidad hemos proyectado el documental Berta Vive, hemos recuperado algunas mujeres luchadoras, defensoras de nuestro territorio, porque entendemos que la ESI implica también poder marcar estas cuestiones coloniales, patriarcales, clasistas, que hacen, ¿sí?, a la complejidad del tema, de la cuestión, para correrse precisamente esos enfoques que por ahí son más biologicistas y que son condimentos que van complejizando nuestra mirada sobre la cuestión, ¿sí? Y como decía Vale, el modo que tenemos de posicionarnos, de habitar el mundo, ¿sí? Entonces, esto me parece a mí que es lo más interesante, que no
no tiene que ver la ESI desde la educación popular y feminista con una crítica únicamente al Estado, burgués, opresor, clasista, que desarrolle y que alimente patriarcal, sino con una posibilidad contra la enajenación, contra la mercantilización de los cuerpos, contra la privatización de nuestros deseos, con la domesticación de nuestros cuerpos, con la negación sistemática a nuestros sueños, a la posibilidad de pensar en un mundo distinto, diferente, con estas instancias en las que se silencia la palabra. La transversalidad de la ESI me parece que tiene que ver con todas esas aristas, ¿sí? Y que la pedagogía popular feminista nos exige hacernos responsables, hacernos sujetas de nuestra formación. Nos pone en un grado de agencia muy interesante, ¿sí? en el que se requiere mucha conciencia de eso, del contexto en el que estamos, del territorio que habitamos. Por eso, como decía Vale, recuperar experiencias locales es fundamental, ¿sí? Porque todas nuestras subjetividades están ancladas en un momento situado, ¿sí? Un territorio determinado por luchas, como decía Cata, con una provincia, bueno, que viene incendiada hace tiempo, y eso hace que a veces parezca que la ESI la impulsamos de manera discontinua y regular, que cada tanto nos acordamos de que está la ESI, pero cuando la miramos desde otro lugar, ya no como un contenido obligatorio a trabajar un día, sino como una manera más interesante, más piola, más amigable, desde el afecto, desde la empatía, construyendo redes, como decía Cata. Me parece que ahí está la fuerza de la educación popular. Me parece que ese es el aporte central que tiene para hacer, ¿no? Recuperar el valor de la palabra, el diálogo como una posibilidad de construir y de sostener y de alimentar esas redes. En cuanto a la formación docente, comparto lo que dice Vale, digamos, son cuestiones pendientes. En la formación universitaria creo que se nota un poco más, incluso los diseños de los niveles educativos de la formación docente, que anteriormente se decía a nivel terciario, suena un tanto despectivo, pero digamos, los institutos de formación docente han adecuado sus diseños, incluso está, como decías, la materia, pero eso despierta polémicas, ¿sí? Genera inconvenientes en el docente, en los estudiantes, implica repensar nuestra propia historia sexual, y pensar nuestras propias experiencias, y si no tenemos un lugar de empatía, bueno, muy difícilmente podremos consensuar institucionalmente cómo abordarlo, ¿sí? El abordaje de la ESI, como decía Laura, requiere de consensos, y esos consensos, para poder pensarlos, construirlos, abonarlos, tenemos que estar desde una mirada un poco más piola con el otro, con la otra, ¿sí? Y esa mirada más piola tiene mucho que ver con la libertad. La ESI llegó para quedarse. La ESI es una exigencia. La ESI, los pibes la meten por la ventana. Cuando los profesores cierran la puerta a la ESI, los pibes la meten por todos lados. No hay manera de no hablar de la ESI. Me parece que estar atentos y atentas a esos discursos que tratan de ningunearla, como decía Cata, políticas que han tratado de impulsar un desfinanciamiento de la ESI, de las diplomaturas, de las formaciones, de los cursos. Bueno, creo que hay trincheras que venimos sosteniendo. El CUP es una de esas trincheras. Como decía Laura, a través de un institucional logramos hacerlo. Otros espacios más independientes y por fuera de la educación, como la colectiva Educación Popular, también impulsan espacios donde se recuperan y se hacen los feminismos populares y territoriales. Y creo que tiene que estar acompañado con publicaciones, que esas reflexiones, esas sistematizaciones de experiencias, tenemos que poder escribirlas, nos debemos un poco de instancia de balance, de plenario, de hasta dónde estamos, qué llegamos, qué tenemos, y que se haya dado en nuestro territorio el encuentro plurinacional de mujeres, me parece que fue un punto decisivo, ¿sí? Las compañeras de toda la provincia hemos cambiado la manera de mirar las cosas, y ya no pensamos que las cosas transcurren en Buenos Aires, sino que se han fortalecido todas las redes locales en el territorio, desde las socorras, las radios alternativas, digo, como actuando desde distintos lugares, y celebro que hayan organizado este espacio para que distintas profes y trabajadores de la educación formal y de otros espacios educativos que no dependan necesariamente del Estado estén animándose a entrar en el camino de la ESI. No quiero robar mucho más tiempo, así que bueno, las saludo a mis compañeras, que es un montón que no nos vemos. Bien,
Yo me preguntaba esto que decían ustedes, gracias por tus aportes también, Natalia. Me preguntaba, digo, si hay, digamos, si tienen instancias, digo, de estas experiencias, instancias de diálogo entre las diversas instituciones que hoy fuimos atravesando con sus relatos, si tienen en momentos, digamos, en mesas de diálogo, ¿no? Digamos, si atraviesan, además de, ¿no? Porque por ahí contaban la experiencia del CUP como dentro de esa institución, o por ahí los talleres que vos hacés en la otra institución, en la Escuela de Arte, pero me preguntaba si hay instancias de diálogo interinstituciones, ¿no? Digo, esto de atravesar otras, digamos, más allá de los muros de las escuelas, ¿no? O de los lugares donde trabajamos. Yo creo que sí, que un poco sí, me animo ahí un poco a empezar a responder esa primera pregunta. Creo que tenemos una fecha muy importante, que es el 8 de marzo, que se ha transformado en la organización previa en una suerte de continuo e intenso de debate, donde nos encontramos todas y todos para pensar cómo articular localmente. Y ahí creo que el espacio de la multisectorial de mujeres es fundamental. Y Laura tiene una experiencia increíble también para aportar, pero creo que si me preguntasen, bueno, ¿cuál es el momento en el cual se encuentran distintas compañeras para pensar? Bueno, creo que sin dudas es el 8 de marzo, es la fecha en la que mayormente yo por lo menos me encuentro pensando con otras compañeras, discutiendo, hombres sí, hombres no, ¿qué hacemos? Marchamos, paramos, digo, es como un momento de análisis total. Yo pensaba que por ahí no hay institucionalidad en esa mesa, no hay un encuentro formal, tal vez que organice las distintas experiencias, pero que cada una de nosotras nos encontramos en los mismos espacios. Entonces sostenemos prácticas y sostenemos miradas y volvemos cada uno a sus lugares, cada una a sus lugares de referencia, con el enriquecimiento de habernos encontrado y haber transitado espacios comunes. Porque a las chicas, bueno, después pasa esto, ¿no? Que nos empezamos a cruzar en otros lugares. Y creo que eso tiene que ver con lo que marcaban las compañeras de militar la ESI, militar la política de género, y que ha sido, cuando soy vieja por ahí por esto, pero digo, cuando volvemos a pensar los temas transversales, tiene que ver con las problemáticas que emergen de situaciones sociales puntuales y que nosotras las traemos de alguna forma a los espacios laborales. Y las traemos ahora, y en este caso somos las mujeres las que estamos imponiendo el tema transversal y acordamos, digo, no en una mesa formal, pero lo acordamos cada vez que nos cruzamos en una marcha, en el encuentro de mujeres, en algún scratch, en alguna situación puntual, vamos transmitiéndonos no solo teoría, sino formas, estrategias que fueron desde sobrevivir en algunos espacios, y yo creo que hemos corrido y transitado todo este camino que ahora hacen que las impongamos como temas a trabajar, adentro de donde estamos, donde sea. Porque es cierto, cada uno fue hablando del espacio laboral o el espacio de... Sí, el espacio laboral creo que todas hablamos. Pero creo que lo mismo llevamos en cada lugar donde vamos. Entonces no hay espacio formal, pero las mujeres nos hemos hecho de lugares comunes en el que compartimos todo esto. Sí, creo que se visualiza ahí lo que decía, si no me equivoco, Valeria antes acerca de que implica un atravesamiento en tanto que es una posición subjetiva, ¿no? Digo, que entonces nos modifica la percepción de lo que podamos, donde nos encontremos, ¿no? Porque es algo que nos atraviesa desde ese lugar, me parece. Si no te entendí mal, que te referías a eso, ¿no? Que implica un movimiento subjetivo. Por eso también lo complejo de poder darle cuerpo a esa letra que es la ley. Sí, yo quería aportar algo más que me parece importante de destacar, que considero que son las y los estudiantes los que piden
la ESI en las diferentes instituciones, ya sea universidad, estuvimos haciendo entrevistas dentro de la universidad y son, bueno, son ellos los que están reclamando, y no es de ahora, sino que ya viene con un tiempo bastante considerable, lo mismo que los estudiantes de los niveles del nivel superior, y también nos pasa, no sé, en mi caso particular, tanto en lo laboral, pero también en lo personal, que el tema del maternar también nos lleva como a cuestionarnos todo lo que tiene que ver con el sistema patriarcal y con las diferentes experiencias que hemos tenido a nivel personal y después profesional, y es como otra forma también de hacer visible la ESI en las pequeñas infancias, y bueno, y que nos queda como un trayecto bastante amplio, y creo que poder pensarlo como un movimiento pedagógico a la ESI, y como ya lo dije, desde la militancia, me parece que, bueno, que en la ciudad, actores sociales, institucionales, podemos encontrarnos, estamos, creo que falta todavía poder empezar a vernos como un colectivo, tal vez, y poder esto, como Nati dice, por ahí el 8 de marzo es como un espacio de encuentro, pero creo que no es suficiente, me parece que nos debemos empezar a reencontrarnos, más que nada en este contexto, porque cada uno con sus problemas también, en la esfera, digamos, estatal, como que nos estamos muy quedando, digamos, en ese reclamo, y la verdad que estos 2 últimos años nuestra vida gira en torno a eso, y por ahí eso también nos ha imposibilitado de repensar todas las prácticas y pensar a la ESI y seguir trabajándola a nivel local. Bueno, eso. Buenísimo, fundamental lo que también aportás, el seguir fortaleciéndonos, y bueno, que estas instancias completas no nos detengan en ese camino. Así que, bueno, agradecerles a cada una por sus aportes, por sus experiencias. Me quedé con un montón de preguntas acá anotadas, así que, bueno, iremos pudiendo compartir en otras instancias también, digo, porque queda abierta las ganas de seguir cruzando experiencias.